Muchas gracias y buenos días para todos los asistentes. Agradezco personalmente al comité organizador por esta invitación y a ustedes por estar presentes aquí durante esta conferencia para compartir algunos aspectos muy interesantes sobre aquellos predictores que nos pueden hacer a nosotros pensar que nuestro paciente va a fallar en la intención analgésica cuando le ordenamos una intervención en este sentido. Aquí adelante tenemos espacios si los doctores desean acercarse. Como me presentaron, mi nombre es Javier Esteban Toro, soy médico anestesiólogo, subespecialista en dolor y cuidado paliativo de la Universidad CES y actualmente laboro en el Instituto Colombiano del Dolor. Declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con esta presentación y que todos los conceptos aquí emitidos hacen parte de investigación personal que he desarrollado en el instituto y en la universidad, buscando los predictores que nos hacen a nosotros pensar que el paciente puede fracasar. Tenemos entonces que la predicción o predecir es anunciar por revelación, conocimiento fundado, intuición o conjetura algo que ha de suceder. De entrada es algo difícil. Predecir qué va a ocurrir es complejo. Con todos los instrumentos meteorológicos que existen, satelitales incluso, para predecir cursos de tormentas, clima, y esto no es posible. Ahora que vamos a decir qué grado de objetividad puede predecir una respuesta analgésica, cuando la misma definición de dolor es una definición muy amplia y tiene relación con una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a un daño real o potencial en un tejido descrito en términos de dicho daño. Entonces, predecir lo que un paciente va a tener como respuesta a una intervención no siempre es fácil. Y al revisar, encontramos que la experiencia no es más que un acontecimiento o circunstancia vivido por alguien, y la emoción es una alteración del ánimo que es intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. ¿Y por qué es importante conocer estas definiciones? Porque si hablamos de que vamos a predecir una respuesta analgésica cuando el dolor es algo subjetivo, en el sentido de que tiene que ver con la sensación y la emoción, pues tenemos que conocer muy bien nuestro paciente para poder acercarnos a eso que denominamos predicción. Todos reconocemos esta gráfica, no importa el libro en el que la leamos, o el artículo, o la presentación donde la veamos, sabemos que es la fisiopatología del dolor. Tenemos diferentes estímulos, esos estímulos van a actuar sobre unos receptores periféricos, esos receptores transducen estos estímulos, bien sea térmicos, lumínicos, de presión, de tacto, los transforman en una señal química y luego eléctrica, y esa señal es conducida hasta el asta dorsal de la médula. Luego de aquí en la médula sube a los centros de integración sensorial y son percibidos esos estímulos como algo agradable o desagradable, doloroso o placentero. Pero esta fisiopatología del dolor es solo la mitad de todo el fenómeno. Falta la descripción de la otra parte de la fisiopatología. ¿Y cuál es la otra parte de la fisiopatología? Lo que este cerebro hace con esa percepción. Porque este cerebro no solo dice me duele, sino que además toma esa sensación de dolor y la modifica, y la expresa, y la magnifica o la amplifica. Y esa expresión de dolor va a tener unas consecuencias sociales, unas consecuencias personales, psicológicas, de relación con su entorno, de relación con otras personas y, muy importante, de relación con su labor. Entonces, estamos muy cortos en conocimiento de lo que este cerebro hace con todo esto que recibe. Y es justamente lo que este cerebro produce a partir de todo esto
lo que nosotros encontramos en nuestra consulta, en nuestras instituciones, porque es algo completamente subjetivo y emocional la respuesta que el paciente tiene al estado de dolor. En los años 70, el doctor Gordon Waddell, que falleció en 2017, un ortopedista escocés, en los años 70 empezó a darse cuenta que muchos pacientes que operaban por dolor lumbar no mejoraban, desarrollaban más dolor en el posoperatorio e incluso incapacidad, discapacidad posoperatoria debido al dolor lumbar. Hasta esa época se consideraba que dolor en la columna era igual a cirugía, eran casi que sinónimos, se podían utilizar de manera intercambiable. Y el doctor Waddell, allá en su hospital en Glasgow, con psicólogos clínicos de su hospital, empezó a caracterizar todos esos pacientes y a decir, bueno, ¿por qué unos responden y otros no? Y lo que encontró fue que esos pacientes que no respondían tenían unas características en común. A esas características en común él las denominó banderas amarillas. Y eran generalmente características psicológicas, comportamentales, emocionales y de respuesta del paciente a ese dolor que tenía, asociado a unas características que él empezó a hablar con relación a la labor, a la relación con el empleador y al tipo de labor que el paciente desarrollaba. Entonces él dijo, mire, si su paciente tiene banderas amarillas, lo ideal es tratar primero de resolver las banderas amarillas y no operarlo. Y empezó a decir algo que no fue bien recibido en ese entonces, y es que el dolor no significa daño, el dolor no significa lesión, el dolor no significa lesión. Y le empezó a decir a los ortopedistas que no todos los pacientes con dolor lumbar debían ser operados, que solo deberían ser operados aquellos que tenían banderas rojas, es decir, una lesión estructural evidente que ameritaba la intervención quirúrgica. Él pensó que al proponer esto iba a ser muy bien acogido por toda la comunidad ortopédica y no fue así. Él fue rechazado, excluido, muy criticado, abandonó la práctica ortopédica y se dedicó a la práctica de la medicina laboral hasta el final de sus días. ¿Listo? Pero desde el año 1970 que el doctor Waddell empezó a hablar de esto, pues se ha creado muchos sistemas tratando de identificar esos predictores de dificultad. ¿Cuáles son los nuestros, los que nosotros hemos identificado en nuestra institución? Entonces, primer predictor, una historia clínica deficiente. La piedra angular en cualquier manejo médico, quirúrgico, en cualquier relación con el paciente es una buena historia clínica, una buena evaluación del paciente, una buena anamnesis y un buen examen físico. Eso suena muy lógico, pero muchas veces por falta de tiempo, por apresuramiento o por pensar en otras actividades, hacemos historias clínicas que no son lo suficientemente completas y es justo en ese detalle donde está el punto más importante de todo. Este estudio, realizado en 196 pacientes, lo que buscó fueron los predictores clínicos asociados a respuesta analgésica en un bloqueo muy sencillo que es el bloqueo de la bursa subacromial. Por ecografía se ubica la bursa subacromial y se le administra analgésicos y antiinflamatorios, generalmente una combinación de anestésico local y un esteroide de depósito. También se puede hacer sin guía ecográfica, solo que no es la técnica actualmente recomendada. Entonces ellos tomaron 196 pacientes y revisaron las historias clínicas buscando cuáles de esos pacientes que mejoraban luego del procedimiento habían sido correctamente evaluados y solo aquellos que tenían registro de una lesión por tensión o por tracción, dolor anterior de hombro y ausencia de dolor con la rotación externa en abducción fueron los pacientes que mejoraron luego del bloqueo de la bursa subacromial. Los otros pacientes a quienes les hicieron este procedimiento pero no tenían estos signos y síntomas clínicos no mejoraron. Entonces, conocer
el resultado de nuestro examen físico en el paciente nos va a permitir predecir si el bloqueo o la intervención analgésica que vamos a hacer va a ser realmente útil. Y aquí viene el segundo predictor de fracaso: elegir de manera errónea el procedimiento. No ganamos nada si, a pesar de realizar una excelente historia clínica, nuestra conclusión va a ser realizar un procedimiento que no es el indicado. Ejemplo, hacemos todo el examen físico, estamos seguros que ese paciente tiene un pinzamiento subacromial y le ordenamos un bloqueo del nervio supraescapular. Ese paciente no va a mejorar o no va a mejorar en el grado que nosotros esperamos, porque el bloqueo que necesitaba era de bursa subacromial. ¿Listo? La elección correcta del procedimiento ha sido muy estudiada en los bloqueos del ramo medial de las articulaciones facetarias. El ramo medial es el nervio que inerva las articulaciones facetarias y es uno de los procedimientos analgésicos más realizados en todo el mundo, los bloqueos facetarios. Ya se conoce que usted, antes de ordenar una radiofrecuencia de rama medial, debe por lo menos tener 2 bloqueos diagnósticos positivos. ¿Y qué es eso de positivo? Se realiza el bloqueo facetario solo con anestésico local y se evalúa la mejoría del paciente. Una mejoría en el dolor mayor del 50%, así sea por un día, se considera positivo. Si el paciente tiene 2 bloqueos diagnósticos positivos, se beneficia de la radiofrecuencia. Entonces, la elección del procedimiento es fundamental y es el segundo predictor de fracaso cuando enviamos el procedimiento incorrecto. El tercer predictor que nosotros hemos encontrado es algo que en la literatura se denomina el fenotipo psicopatológico. Como el dolor es una emoción que responde a una sensación que no es placentera, si la persona en su estructura, si el paciente en su estructura psicológica tiene algún tipo de alteración, pues toda la respuesta y la expresión del dolor también se va a ver afectada. Nuevamente, bloqueos facetarios, bloqueo de rama medial en pacientes con características de fibromialgia. Entonces, en este estudio, publicado en el año 2015, 187 pacientes, de todos los pacientes, 187 tuvieron un fenotipo positivo. ¿Y qué llamaron ellos un fenotipo positivo? Primero, un paciente con dolor intenso antes del procedimiento. Es un paciente que ya tiene algún grado de sensibilización. Un pacientes con ansiedad y depresión y pacientes con función reducida. Los pacientes que han disminuido su actividad física, sus funciones cotidianas debido al dolor. Entonces, los autores denominaron a los pacientes que tenían estas 3 características como pacientes con fenotipo positivo. ¿Y qué encontraron ellos? Que luego de realizar el bloqueo en los pacientes con fenotipo negativo, tenían una mejoría en las primeras horas muy importante del dolor. En cambio, los pacientes con fenotipo positivo tenían una mejoría que no era tan buena y que rápidamente declinaba y se perdía. Prácticamente a las 24 horas, la mejoría clínica basada con la evaluación inicial, comparada con la evaluación inicial, era prácticamente indiferente. Entonces, los pacientes que tienen ese fenotipo positivo, dolor intenso preprocedimiento, ansiedad o depresión y actividad reducida, pues parecen que no son muy buenos candidatos a intervencionismo analgésico. Otro estudio, ya de los neurocirujanos, se preguntaron qué va a ser mejor pacientes con dolor lumbar crónico debido a una espondilolistesis o una retro o anterolistesis. ¿Qué hacemos mejor? ¿Fusión o manejo médico, manejo no quirúrgico? Y ellos encontraron en este estudio, publicado en Spine en el año 2011, que los pacientes con depresión, ansiedad y ciertos trastornos de la personalidad, básicamente personalidades anancásticas, debían ser manejados preferentemente con tratamiento no quirúrgico. Imagínense un paciente,
Los pacientes que son llevados a cirugía de fusión son pacientes con columnas inestables. Y aquí, ya en el año 2011, están diciendo, esos pacientes mejor, no lo operemos. Lo que en el año 70 ya está diciendo el doctor Waddell y que no le creían. ¿Listo? Y este estudio, que digamos es de los más grandes, también dicen que los pacientes con fenotipo psicopatológico no se van a beneficiar o tienen pobres desenlaces después de los intervencionismos analgésicos. Pero aquí en este estudio fueron muy juiciosos y utilizaron unas herramientas clínicas, unos cuestionarios de ansiedad y depresión y los aplicaron a todos los pacientes. ¿Y qué encontraron ellos? Hombre, mire, paciente del primer grupo que tiene fenotipo negativo, cuestionarios de ansiedad y depresión clínica negativos para ansiedad y depresión, la mejoría muy significativa. Los que solo tenían rasgos, pero no ni ansiedad ni depresión, solo rasgos depresivos, rasgos ansiosos, mejoraban, pero no tanto. Y los pacientes que estaban deprimidos o ansiosos, un diagnóstico ya definido, mire, no solo no mejoraban, sino que empeoraban, les dolía más después del procedimiento. Y en el tiempo, y el porcentaje de pacientes que mejoraban en cada grupo, entonces 45% de los pacientes en el primer grupo mejoró, pero solo el 10% en cada uno de los grupos con rasgos, bien sea rasgos depresivos ansiosos o ya con el diagnóstico. Entonces, los fenotipos psicopatológicos son otro factor predictor de fracaso terapéutico cuando ordenamos intervencionismo analgésico. Cuarto predictor que hemos encontrado, inactividad física. El paciente que está inactivo es un mal candidato para intervencionismo de cualquier clase. Este estudio, publicado en el año 2012, comparó la percepción de dolor en atletas comparado con controles normalmente activos. Hicieron una revisión sistemática y el metaanálisis. ¿Qué encontraron ellos? Que tener una actividad física regular va a afectar la percepción del dolor. Pero aquí estos atletas, no son atletas de alto rendimiento. Ellos denominaron atletas a las personas que regularmente hacen actividad física. Ya sabemos que la recomendación actual son 150 minutos semanales para estos pacientes con dolor crónico. Entonces, los pacientes que tenían actividad física regular, en todos los estudios se favorecía a aquellos que hacían actividad física. ¿Se favorecían en qué? En la respuesta al dolor, en la respuesta al tratamiento y en los procesos de rehabilitación. Y al final es evidente, pues, en la gráfica del metaanálisis, que favorece impresionante tener actividad física regular. Entonces, un paciente que tiene rasgos fenotípicos de fenotipo psicopatológico, es inactivo y además tiene un dolor preprocedimiento muy alto, pues no parece que sea el mejor candidato para intervencionismo analgésico. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto atletas con síndrome doloroso regional complejo? Yo no he visto el primero, no conozco el primero. Todos vimos en el mundial, James tiene una lesión del sóleo y las imágenes eran en el fondo, James montado en una bicicleta, James en actividad física. ¿Y por qué se recuperan estos pacientes también? Justamente por eso, porque tienen una actividad física regular y continua. Nosotros con una lesión del sóleo lo primero que hacemos es no puedo ir, no puedo caminar, ¿cierto? No, ya no puedo ir al gimnasio, ya no puedo salir a trotar. Y posiblemente esa lesión va a tener unas restricciones con respecto a la actividad que podamos desarrollar, pero no va a tener reposo. Y esto es algo muy importante. Los pacientes con dolor no se benefician del reposo, por lo tanto, tampoco se van a beneficiar de incapacidades médicas prolongadas por el dolor. Si tienen una condición que requiere un periodo de reposo, ejemplo un posoperatorio, una condición adicional a su dolor, pues la incapacidad sí pudiese estar recomendada, pero por dolor no se recomiendan incapacidades médicas.
Y es en parte debido a esto, que la actividad física va a favorecer no solo los procesos de rehabilitación, sino también el manejo del dolor. Y el quinto predictor, el último que nosotros vemos, es pacientes con entorno social y laboral desfavorable. Con esto, no son muchos los estudios que hay. Les traje este. Es un estudio publicado en Pain, que es, digamos, una de las revistas de mayor impacto en la especialidad de nosotros. Publicado en el año 2012, autores franceses. Ellos lo que buscaron fue, bueno, ¿cuáles son los predictores de dolor crónico de hombro después de 5 años en una población trabajadora? En Francia, la jornada laboral semanal son 36 horas, diferente a nosotros que tenemos una jornada de 48 horas. Ellos tomaron 12.714 pacientes en Francia y ¿qué encontraron? Que los pacientes que tenían una postura incómoda en el trabajo, lo que nos decía ahorita el doctor Hernández, pacientes que su actividad laboral exigía un esfuerzo físico enfocado en hombros y en miembro superior, y pacientes que no tenían control de decisión, que ya les voy a explicar qué es eso. Esos pacientes tenían predictores de dolor crónico en el trabajo, después de 5 años. El control de decisión es la capacidad que tiene el paciente de modificar el entorno de su labor sin afectar la producción de la labor. Ejemplo, un paciente que trabaja en una banda no tiene cómo modificar eso porque es un circuito, él no tiene cómo modificar la banda. Un paciente que trabaja de pronto en un hospital puede modificar, cambiar de consultorio, hoy paso ronda, mañana hago consulta, es decir, no hacen de su labor algo aburrido. Cuando esto está perdido, el control de decisión sobre su tarea, se ha visto que aumenta o predice, por lo menos en este estudio, que predice que puede tener el paciente dolor crónico de hombro. Por último, actualmente nosotros utilizamos, muchos de ustedes lo deben conocer, un sistema de banderas durante la evaluación de nuestros pacientes. Este sistema de banderas es, digamos, la evolución de los primeros trabajos del Dr. Weil. Dr. Weil habló de banderas rojas cuando era inminente que el paciente se beneficiaba del procedimiento quirúrgico, y de banderas amarillas cuando habían factores sociales, o sea, factores no biológicos, sociales, emocionales, laborales, que hacían predecir al paciente un desenlace oneroso. Este sistema de banderas, Kendall desde el 97 ha venido estudiándolo y lo han evolucionado. Y actualmente en banderas amarillas solo nos quedaron las creencias, el aprendizaje, el juicio del paciente y la respuesta emocional al dolor. Banderas amarillas. Las banderas amarillas son respuestas normales al dolor, no son patológicas, son respuestas normales, pero de acuerdo al tipo de respuesta que el paciente tenga con su patología dolorosa, el paciente, esas respuestas pueden no ser las más adecuadas para el proceso de rehabilitación del paciente. Entonces aquí tenemos amarillas, todos lo hemos visto, el paciente con dolor o el paciente con enfermedad, una enfermedad ortopédica, por ejemplo una epicondilitis, que a pesar de su dolor o de su condición, realiza la terapia física, tiene una actitud positiva, desea regresar a su labor. Todos conocemos ese tipo de pacientes. Entonces ese paciente tiene unos cambios que son banderas amarillas, pero son favorables. Cuando el paciente esos cambios no son favorables, es preferible primero impactar sobre esos cambios antes de proponerle algún intervencionismo analgésico. Por eso las clínicas de dolor deben contar con una unidad de salud mental conformada por psicología y psiquiatría. Y abrieron otras 3 casillas de banderas. Entonces tenemos las banderas naranjas, pacientes ya con diagnóstico de alguna condición psiquiátrica. Las más comunes, depresión mayor, ansiedad y desórdenes de la personalidad. Y tenemos además las banderas azules, que son
la percepción del paciente entre el trabajo, entre su labor y su estado de salud. Esa percepción, que también todos hemos escuchado a pacientes que nos dicen: no, doctor, es que yo llego a mi puesto de trabajo y me enfermo, o yo llego a la fábrica y me empieza a doler la columna, me empieza a doler el hombro, me empieza a doler el cuello, yo estoy en la casa y no me duele nada. Entonces, esas son banderas azules. Y banderas negras son los pacientes que ya tienen litigio laboral en curso, que tienen ganancias secundarias o que están en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral o en procesos de calificación de origen. Esos pacientes, como tienen detrás de todo su componente una ganancia secundaria, los clasificamos en banderas negras. ¿Qué hacemos nosotros actualmente en nuestra institución? Pacientes con banderas rojas son de manejo quirúrgico. Pacientes con banderas con banderas amarillas y naranjas van a la unidad de salud mental, van a psicología, van a psiquiatría, buscando ¿qué? Estabilizar, mejorar esas condiciones emocionales y psicológicas del paciente antes de proponerle algún tipo de intervencionismo. Y pacientes con banderas azules o banderas negras, no les realizamos intervencionismo, les damos manejo médico farmacológico, terapia física, rehabilitación, fisiatría, psicología, otras modalidades terapéuticas, y solo una vez que han resuelto su litigio laboral, su calificación de pérdida de capacidad laboral, en fin, ahí sí abrimos la puerta a la realización de procedimientos analgésicos si el paciente tiene la indicación para el mismo. ¿Es solo quirúrgico o también se refiere a bloqueo? Bloqueos principalmente. ¿El bloqueo para adelante? Sí. O sea, incluso el bloqueo no se le hace a una persona con bandera. Exacto. Un paciente con banderas azules, banderas rojas, banderas naranjas o amarillas, nosotros no le ofrecemos intervencionismo analgésico hasta que no haya resuelto la situación que está generando esas alarmas. Listo. Bueno, muchas gracias.